Bien, quería enseñaros cómo se podía utilizar una hoja de cálculo para practicar los ejercicios que estamos haciendo en clase sobre los cálculos de frecuencia absoluta y relativa. Voy a utilizar unos datos de ejercicios que hay en el libro para producir una de las tablas de frecuencia que hemos estudiado. Fijaos que en la página 115 tenemos un ejemplo. Voy a utilizar el ejemplo de las edades de la encuesta esa que hacen a los alumnos. Voy a poner aquí edades y voy a poner en las celdas de la primera columna, la columna A, los distintos valores de las edades producto de la encuesta que se hace aquí, y sobre ellos estableceremos luego un análisis de frecuencia absoluta distribuida por rangos, como ya sabemos, de la gente que tiene entre 18 y 24, entre 24 y 30, entre 30 y 36, etc. Veréis que el uso de la hoja de cálculo es muy sencillo, aunque vamos a introducir el concepto de funciones matemáticas, no sé si conocéis, pero gracias a ellas esta hoja de cálculo es muy potente, las hojas de cálculo en general, y además esta es gratuita porque viene del paquete LibreOffice, que es de descarga gratuita, o sea que perfecto. Bien, he introducido todas las edades y ahora voy a preguntarme si estas edades están en el rango que me interesa. Por ejemplo, ¿esta edad es mayor a 18 y menor a 24? ¿O está entre 24 y 30? En fin, los valores que nos dan el rango de edades, vaya. Recordar que en el libro nos pone un intervalo abierto de edades, o sea, semiabierto, semicerrado, de manera que estos intervalos son semiabiertos por la izquierda y semicerrados por la derecha. Eso quiere decir que el valor extremo de la izquierda está incluido en el intervalo, pero el valor derecho no. Entonces, para saber si el número que tenemos en la columna A está entre 18 y 24, utilizamos la función si. Para introducir una función en una celda empezamos escribiendo el igual para que el programa reconozca que lo que vamos a escribir es el nombre de una función. Voy a apretar escape un momento para salir de lo que estaba haciendo, para que veáis que a través del menú insertar función es posible, ¿veis? Todas estas son las funciones que están ya preprogramadas, que se pueden utilizar en la hoja de cálculo: distribución normal, error típico, fórmula, gamma, la función gamma, función hallar, ángulo, en fin, bueno, un montón de cosas. Y en particular, por cierto, esto es un asistente para poder escribir la forma y utilizar las fórmulas correctamente. Por ejemplo, yo voy a utilizar la fórmula si, que me dice que tiene esta sintaxis: si, paréntesis, prueba lógica, punto y coma, valor si verdadero, punto y coma, valor si falso. Es decir, por ejemplo, si la casilla de la izquierda es mayor que 5, punto y coma, escribe un sí, punto y coma, o escribe un no si es falso. Eso es como funciona esta función. Aquí puedes poner la fórmula y en el asistente, si le das a siguiente, pues te permite, te guía un poquito más en el proceso del empleo de la fórmula. Bien, como ya conozco yo la fórmula, pues yo le voy a dar a cancelar y directamente voy a escribir la sintaxis, yo que la conozco, y entonces pongo si, paréntesis, me la recuerda ahí, ¿veis? Ahora tengo que poner una condición lógica. La condición lógica es si la casilla de la izquierda, que es A2, es mayor o igual que 18, entonces vamos a hacer una cosa, punto y coma. Si es que sí, es decir, voy a atender ahora lo que ocurre si es verdadero. Si es que sí, entonces tengo que comprobar si es menor que 24. Para comprobar eso tengo que introducir otra función si. Es una función si anidada. Eso quiere decir que es una función si dentro de otra función si. No hay ningún problema. Entonces, lo que quiero comprobar ahora es si ese mismo valor es menor estricto que 24. Es menor que 24, punto y coma. Si es mayor que 18 y menor que 24, entonces he de poner un 1 en la celda. Y si no, voy a poner un 0. Y si ni siquiera es mayor que o igual que 18, voy a poner otro 0.
De manera que como esto no está entre 18 y 24, porque recordar que era intervalo cerrado por la izquierda en 18, intervalo abierto por la derecha en 24, quiere decir que el 24 no forma parte del intervalo, por lo que aquí hay que poner un 0 cuando la edad es exactamente 24. Solo deciros una cosa, fijaos que aquí yo voy a poner lo mismo que aquí, solo que cambiando el 18 y el 24 por 24 y 30. Lo que pasa es que si lo copio a la derecha, fíjate que las referencias a las celdas también se desplazan a la derecha. Es decir, esta celda está referenciándose en su fórmula a la celda de la izquierda, que es la celda A2. Cuando tú copias la fórmula haciendo clic aquí, clic izquierdo y arrastrando, copias la fórmula, así. Fíjate que la fórmula también se ha desplazado a la derecha una casilla, las celdas que figuraban en la fórmula. De manera que aquí referenciábamos a la celda A2, pero al desplazar esta fórmula a la derecha, dentro de la fórmula se ha desplazado la celda en la que nos referimos. Lo mismo ocurre si lo desplazas hacia abajo. Fíjate que se ha desplazado, en vez de ahora la A2, es la A3. Vale. Eso en principio no es ningún problema, puede ser deseable, como en el caso de que yo copie hacia abajo, porque exactamente lo que estamos diciendo es que queremos comprobar lo que hay en la celda de la izquierda, eso es deseable. Pero en el caso de copiar a la derecha la fórmula es indeseable, porque en esta columna sigo teniendo que comprobar la columna A. Y en la columna D sigo teniendo que comprobar la columna A. Bien, para que eso no ocurra, lo que podemos hacer es bloquear la columna, que se llama. Entonces, ¿cómo se bloquea la columna? Con un símbolo de dólar delante de la columna, ¿vale? Que queremos bloquear. De manera que cuando yo hago esto, hacia abajo no pasa nada, no hay ningún problema, ¿veis? La fila, que es el número, se sigue moviendo, que es lo que yo quiero, pero cuando lo copio a la derecha, no se ha movido la columna. ¿Lo ves que aquí la referencia sigue siendo A2? Eso es lo que he conseguido bloqueando la columna de esa referencia en la fórmula. Bien, bueno, voy a copiar esta fórmula aquí hasta el final, hasta aquí, de manera que me sale un 1 siempre que estoy dentro del rango que quiero o un 0 si no estoy en rango. Ahora voy a hacer lo mismo aquí, pero en vez de los valores 18, 24, he de cambiarlos por 24, 30. Entonces, donde aquí dice 18 digo 24 y donde aquí dice 24 digo 30. De igual manera, hago aquí, ahora tengo que cambiar el 24 por el 30 y el 30 por el 36. Lo vuelvo a repetir, esta vez cambiando el 30 por el 36 y el 36 por el 42, que es el nuevo intervalo. Y lo vuelvo a repetir aquí, cambiando el 36 por el 42 y el 42 por el 48. De manera que ya tengo todas las fórmulas, que si copio hacia abajo, pues me lo hace bien. De hecho, yo puedo seleccionar todas estas y seleccionar aquí en el punto ese que aparece en la esquina inferior derecha y arrastrar hacia abajo con clic izquierdo para que se copien todas. Y ya lo tengo todo, de manera que me aparece un 1 siempre que están dentro del rango oportuno y un 0 cuando no están en rango. Voy a utilizar otra función, que es la función suma, que como os podéis imaginar, lo que hace es sumar el rango de celdas que yo estoy seleccionando. Y efectivamente, aquí he tenido un error. Suma desde A2. Ah, claro, es que no me interesa sumar las edades, perdonad. Me interesa sumar esto. Suma esto. Correcto. Y me da que hay 28 personas que tienen edades comprendidas entre 18 y 24 años. Yo puedo copiar esta fórmula a la derecha porque quiero hacer la suma de todo lo que hay arriba y así me salen que hay 8 personas entre 24 y 30, 10 personas entre 30 y 36, entre 36 y 42, 3 personas, y entre 42 y 48, 1 persona.
Bien, luego estos son las frecuencias absolutas del ejemplo que estamos trabajando. De manera que ahora ya puedo plantearme dibujarme exactamente la tabla como la pone el libro en la página 117. Y es esta. Yo me pongo edades, entre paréntesis x sub i, me pongo frecuencias, entre paréntesis f sub i mayúscula, me puedo poner frecuencias relativas, f minúscula sub i, y me puedo poner los porcentajes de frecuencia relativa. Voy a ampliar un poquito la anchura de esta columna, igual que la de esta, para que se lea bien el título. Y aquí pongo los rangos de edades con los corchetes. 18-24, cerrado abierto, cierro intervalo 24-30, abro intervalo, cierro intervalo 30-36, abro intervalo, cierro intervalo 36-42, abro intervalo y cierro intervalo 42-48, abro intervalo. Y abajo pongo los totales, igual que hace la tabla. Entonces las frecuencias absolutas son exactamente esto que hemos calculado antes, de manera que yo pongo un igual y referencio a otro valor de otra celda, que es donde yo he calculado cuántas personas están en cada uno de los rangos de edad. Entre 36 y 42 era esta casilla, y entre 42 y 48 era esta casilla que apenas se ve. De manera que si yo ahora sumo todas las personas que hemos encuestado, si está bien, tiene que dar 50. Correcto. Las frecuencias relativas ahora es muy sencillo calcularlas por ordenador y esta es la gracia de la hoja de cálculo, y es que hacemos cálculos referenciando valores de celdas que ya tienen números. Entonces, las frecuencias relativas, en este caso, del rango 18-24 es la frecuencia absoluta dividido el número total de individuos de nuestra muestra. Como yo quiero copiar esta fórmula hacia abajo y si no hago nada más va a dar error, fijaos, porque divide por 0, porque el B60 también se desplaza hacia abajo y es B61, pero es que en la B61 no hay nada. Estoy dividiendo por 0 y aparece este error. Eso pasa porque no he bloqueado esta casilla. Entonces la voy a bloquear haciendo, como antes, uso del dólar en la columna para que bloquee la columna esa y para que bloquee la fila también. De manera que siempre que vea B60, tiene que ser exactamente B60. Y efectivamente, fijaos que hace lo que estoy buscando. Y aquí tengo las frecuencias relativas. Por último, las frecuencias porcentuales simplemente son el producto de las frecuencias relativas que están en porcentaje unitario por 100 y dará un número de 0 a 100, pero conceptualmente es lo mismo. Bien, yo podría sumar también todas las frecuencias relativas unitarias y porcentuales y me tendría que dar 1 y 100. Y ahora ya pues voy a dejarlo un poco bonito, cuestiones de formato, puedo centrar las celdas, puedo poner esto en negrita, puesto que son títulos, esto también. Puedo ponerle bordes con este botón de aquí. Le voy a poner también bordes a esto y a esto. Hago varias selecciones tocando la tecla control. A todo esto quiero que tenga bordes exteriores únicamente. Eso es lo que hago. Y bueno, podría ponerle incluso colorines. A lo mejor esto lo puedo poner de un gris claro. Y esto también. Y así que queda como más bonito. Y ya tenemos ahí la tabla de lo que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Pues nada más.